Bien, la ecuación hipergeométrica es una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden que tiene la forma x por 1 menos x y segunda más en la que los términos a, b y c son constantes, en principio arbitrarias, pueden ser números reales o números complejos, pero posteriormente veremos algunas restricciones sobre esta constante c. Esta ecuación hipergeométrica fue estudiada inicialmente por Leonardo Euler y posteriormente con más detenimiento por Gauss, quien fue precisamente el que le dio el nombre como ecuación hipergeométrica a este tipo de ecuaciones y como función hipergeométrica a una de las soluciones que vamos a encontrar de la misma. Observemos que si llamamos p de x el cociente de este coeficiente de y', sobre el coeficiente de la segunda derivada, y de la misma manera si notamos q de x, el coeficiente del término en y, dividido por el coeficiente principal, que en este caso es x por 1 menos x, observamos que el límite cuando x tiende a 0 de x por p de x, sabemos que x cancelaría esta expresión y cuando x vale 0 nos quedaría la constante c. Y de la misma manera el límite cuando x tiende a 0 de x cuadrado por q de x, un x de acá cancela con una x y reemplazando la x por 0 nos daría igual a 0, lo que nos indica entonces que x igual a 0 es realmente un punto singular de la ecuación. Es más, podemos decir que es un punto singular regular de la ecuación, y lo mismo podríamos decir de x igual a 1. X igual a 1 también se constituye en un punto singular regular, por cuanto estas expresiones resultan ser, digamos, analíticas alrededor de x igual a 0. Vamos a concentrarnos precisamente en este punto x igual a 0 y para ello utilizamos, digamos, el método de Frobenius, que nos dice que podemos buscar una solución de esta ecuación en la forma serie desde n igual a 0 hasta infinito de una constante c sub n por x a la n más s. Entonces vamos a determinar quiénes son estos coeficientes c sub n y esta constante s, suponiendo que c sub 0 sea diferente de 0, con el fin de encontrar una solución no trivial de la ecuación, porque uno claramente observa de que y igual a 0 se satisface trivialmente. Bien, entonces para ello vamos a partir de esta expresión encontrar la primera derivada y la segunda derivada. Tendríamos por una parte que y' y de la misma manera la segunda derivada n más s menos 2. Con estas expresiones para y prima y y segunda la vamos a reemplazar en la ecuación. Entonces, este primer término lo podemos escribir como xy segunda menos x cuadrado y segunda. Entonces, el primer término quedaría aquí x por la segunda derivada, que es esta expresión. Entonces, nos quedaría, digamos, x, efectuando, digamos, los productos que aparecen aquí indicados en la ecuación, más aquí sería c por y' menos entonces x por esta segunda derivada. Observemos que cuando multipliquemos x por este x nos quedaría n más s menos 1.
Entonces vamos a sacar ese término común s x a la s más 1, menos 1, perdón. Entonces nos quedaría por la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito. Menos. Y hacemos lo mismo para este término. Este término es x cuadrado, producto de x por x. Entonces x cuadrado por esta segunda derivada, y sacando ese término x a la s menos 1, a ver, cuando multiplicamos por x cuadrado aquí nos quedaría x a la n más s. Entonces n más s más 1. Este término c por la primera derivada, entonces hacemos lo mismo. Sacamos el término xs menos 1. Multiplicamos este término también por la primera derivada y nos quedaría más, bueno, realmente es menos. Y finalmente este último término sería menos n igual a 0 hasta infinito de a por b. Bueno, sacamos el término x a la s menos 1 y nos quedaría aquí x a la n 1 igual a 0. Entonces hemos obtenido 3, 4, 5 términos que contienen esas sumatorias. Entonces, en primer lugar vamos a agrupar, digamos, los términos, este primer término con este tercero, teniendo en cuenta que ambos tienen xn y empiezan desde n igual a 0. Y por otra parte agruparemos estos tres términos que tienen de común que el exponente de la x en los tres casos es n más 1 y las sumatorias, las tres empiezan con n igual a 0. Bien, hemos obtenido de otra parte este x a la s menos 1, que es un factor de cada una de esas sumatorias. Entonces lo podemos simplificar. Simplificamos acá. Y entonces, como dijimos, vamos a agrupar estos dos términos. Nos quedaría la serie 0 hasta infinito, queda un n más s. Y vamos a agrupar estos tres términos en una sola sumatoria. Observemos que los tres términos están precedidos por un signo negativo, que menos. Agrupando este primero sería n más s factor de n más s. Aquí queda un c sub n, perdón. Aquí sería más factor de
vamos a reemplazar primero n igual a 0 en esta expresión, obteniendo entonces cuando n vale 0, n quedaría s por una parte, por x a la 0 que es 1, más la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito, menos, aquí podemos escribir esta expresión como la serie desde n igual a 0 hasta infinito. Hay como un factor común en estos dos primeros términos, sería entonces n más s Bien, con el fin de poder incluir estas dos sumatorias en una sola sumatoria, vamos a, en esta segunda sumatoria, a sustituir, digamos, este n más 1, a sustituir por k, es decir, que n es igual a k menos 1, es que esto me cancela con este 1, y entonces nos va a quedar, bueno, estos primeros términos quedan tal cual. Entonces veamos esta sumatoria. Cuando n vale 0 aquí, entonces k vale 1, entonces k igual a 1 hasta infinito. N más s, entonces se convertirá en k más s menos 1. N lo reemplazamos por k menos 1. S sub k menos 1 por x a la k igual a 0. Entonces ya tenemos que estas dos series empiezan con el mismo subíndice y tienen esta misma potencia en la x. Y de otra parte, este término es el término independiente que debe ser igual a 0. Así podemos concluir que s por s más c menos 1, c sub 0 es igual a 0. Pero de otra parte, recordemos que el c sub 0 lo pusimos con diferente de 0 para evitar que nos dé la y igual a la solución trivial y igual a 0. Entonces, como c sub 0 es distinto de 0, la única posibilidad que queda es que este producto de estos dos factores sea 0, es decir, o s vale 0 o s es igual a 1 menos c. Tenemos dos valores de s que deberíamos considerar en estas expresiones. Entonces vamos a considerar primero el s igual a 0. Entonces al reemplazar s igual a 0 en esta igualdad, nos va a quedar entonces, por un lado, la serie es de n igual a 1, n que multiplica esta sumatoria. Entonces vamos a sustituir la k por n, no pasa nada. Si son, las variables son, en este tipo de símbolos son variables mudas. Y como s vale 0, bueno, entonces estas dos sumatorias las podemos incluir en una sola, series de n igual a 1 hasta infinito.
relación que es válida para todo número natural n mayor o igual que 1. Muy bien, entonces como esta expresión está igual a 0, quiere decir que para cada n mayor o igual que 1, estos coeficientes deben ser iguales a 0.